Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mayra y esto es La Hacha es Muda. En este canal yo leo los libros y se los cuento, y en el día de hoy vamos a hablar del Eternauta, la serie. Bienvenidos una vez más al canal, chicos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Si ustedes no han visto ese video, hace ya un par de semanas hablamos de lo que era el Eternauta, la historieta, el Eternauta 1, en la cual está basada la serie de Netflix. En ese mismo video yo ya les había contado que la serie de Netflix estaba por estrenar el 30 de abril y yo el 1 de mayo, haciéndole honor al Día del Trabajador, me vi la serie del capítulo 1 al capítulo 6 toda de corrido. Entonces vamos a aprovechar este video para hablar casualmente de lo que era la serie. En mi idea, en mi imaginario, siempre tuve la intención de hablar de la serie juntamente con lo que era la historieta, pero el problema es que cuando hice el video de la historieta, el video me quedó eterno, es 1 hora y pico. Si no lo han visto, véanlo, lo dejo linkeado por acá. Y encima, el material original, o sea, todo lo que yo había grabado en realidad era 1 hora y media, y aún así recorté bastante y el video no dejó de quedarme de por lo menos 1 hora. Honestamente no sé cómo hacen algunos youtubers que te dicen el video va a ser largo y te fijas y tiene 20 minutos. Todos mis videos son de por lo menos 40. Resumir, no sé, no puedo. En fin. Cuestión que dentro, digamos, del proyecto original siempre estuvo la idea de hablar de lo que era la serie comparativamente con la historieta, que ya sabemos no se iba a poder hacer porque no solamente por una cuestión de tiempo, sino porque aparte la serie no es una adaptación cuadro a cuadro de lo que es la historieta. Así que vamos a estar hablando al principio sin spoiler, después probablemente con algún spoiler, sobre lo que fue la serie y qué es lo que me pareció. Bien. Cuando yo hablé de la historieta dije que la idea de una invasión extraterrestre en Buenos Aires me parecía fenomenal, y además comenté que cuando fue publicada entre el 57 y el 59 había sido también además bastante innovador en esa época. Bien, teniendo en cuenta esto, las expectativas por lo que es la serie, tanto mías como de todo el mundo creo, eran muchas, sobre todo para los que ya habíamos leído el cómic o habíamos tenido algún acercamiento a lo que era la historia, porque había mucha expectativa. Parte de esto, o una de las cuestiones que se deriva de esto, es que cuando nos enteramos de que Juan Salvo iba a ser interpretado por Ricardo Darín, que tenía como por lo menos 20 años más que lo que decía la historieta que tenía el protagonista, fue como un shock bastante grande porque ya uno va viendo, digamos, las diferencias. Sin embargo, algo que hizo bastante bien Netflix fue contratar y permitir además lo que son las productoras argentinas, que el director sea argentino y que se le haya dado la libertad de poder elegir que la mayoría de su casting sea argentino. Porque más allá de ese cambio, digamos, de edad que se da, todo lo demás funciona bastante bien y muy coherente porque está perfectamente contextualizado en Argentina. Como cosa general de lo que podemos hablar sin dar muchos spoilers, es que la serie es de 6 capítulos, cada capítulo tiene una duración diferente, van de 40 minutos a 1 hora, de hecho el último capítulo tiene 1 hora y 6 minutos, es bastante largo. Ricardo Darín en una de sus entrevistas recomendaba que no la viéramos de corrido como una película, sino que la disfrutáramos. Yo esa parte claramente no la escuché y me vi la serie de corrido como si fuese una película muy larga, y creo que cualquiera de las dos maneras es bastante recomendable porque la verdad que yo me la vi, no me di cuenta cuando se me fue la serie porque yo iba metida dentro de lo que era la historia, ¿no? Y la conclusión que yo saco es que la serie está buenísima. Y acá termina el video. No, la serie está buenísima. Aun si ustedes no leyeron la historieta, el cómic original, o capaz no tienen mucha idea de qué se trata lo que es el Eternauta, perfectamente uno lo puede ver porque tiene coherencia. Desde que empieza hasta que termina, se explica, digamos, todo lo que nosotros necesitamos saber está explicado ahí, y con la promesa de una segunda temporada que ya está confirmada, probablemente tendremos más información, ¿no?, de lo que es el contexto de la invasión, etcétera, etcétera. Pero la serie funciona perfectamente. En líneas generales, la serie aparte tiene varias cuestiones a favor. Primero, yo no puedo hablar mucho de los lugares porque no vivo en Buenos Aires y de pedo conozco Plaza de Mayo, así que imagínense que está bastante limitado lo que yo puedo decirles, que sí o que no. Pero la disposición de las cosas, hay muchas referencias que no hace falta que yo sea de Buenos Aires para darme cuenta de que esto está pasando en Argentina, lo cual es bastante lindo porque la verdad que uno a medida que va viendo la serie puede entrar, digamos, en la fantasía que se nos propone, que es que esto, en Buenos Aires hay una invasión extraterrestre, hay un apocalipsis alienígena. Me parece genial y está muy bien logrado porque, de vuelta, como está todo ambientado en Argentina, de forma que un argentino se puede sentir identificado,
entra dentro de la fantasía y va acompañado junto con lo que son los personajes. Otra cosa también que está buena es que los personajes, al ser también argentinos, en su gran mayoría, te permite también entrar dentro de lo que es la fantasía. Y aún el personaje que no es argentino, que por ejemplo está Inga, que es una venezolana, no deja de ser, digamos, también parte de nuestro contexto porque tenemos mucha gente de Venezuela viviendo en el país, así que seguramente todos conocemos a algún venezolano, tenga esa representatividad. Después en la serie tampoco te deja descolocado, todo lo contrario, son elementos de la cotidianidad que nosotros cuando lo vemos nos sentimos reconocidos ahí. Entonces eso me pareció muy muy bueno, sin contar además que al tratarse de una serie de ciencia ficción, el tema de los efectos especiales también era una cuestión que llamaba a uno a tener un poco de cuidado porque dice, bueno, a ver cómo quedan. El tema de los efectos especiales es muy complejo, es un recurso que es muy caro, entonces que queden bien, era todo, digamos, también una incógnita, por lo menos para mí como espectadora de lo que yo esperaba ver, y la verdad es que me gustó mucho, está bastante bien logrado. También hay algunas partes que, bueno, pero en rasgos generales no tiene nada que envidiar a ninguna otra serie, sobre todo teniendo en cuenta que para tratarse de una serie apocalíptica, el presupuesto fue de 15 millones de dólares, que es bastante poco, porque es el presupuesto de toda la serie, no de cada uno de los capítulos. Entonces se ha podido hacer mucho con muy poco y el producto final es muy bueno. Hubo gente mucho que se quejó, como dije, de la elección del protagonista, Ricardo Darín, porque convengamos que pareciera ser que el único actor que se puede elegir es Ricardo Darín. Pero queda un poco justificado, primero porque no solamente que es un buen actor, sino también queda un poco justificado porque se trata de una producción internacional y Netflix lo que quiere es que la serie se vea, entonces va a elegir un actor reconocido. Entonces está bien. Pero aparte, esta me parece también justificada bien la elección porque Ricardo Darín es un señor grande, que si bien podría parecernos que no está piola porque el protagonista tiene como 20 años menos, en el material original, la historieta fue escrita en los años 50. Y el adulto de 30 a 40 años en los años 50 no es el mismo adulto que tenemos ahora a los 30 a 40 años. Porque convengamos que en esa diferencia de edad, que son como 60 años de diferencia, la persona que ahora tiene 30, como yo, que tengo un poco más, ¿qué somos? Somos youtubers, somos otro tipo de personas, somos personas que no tenemos un taladro en casa, ¿sí? Entonces que los protagonistas sean un grupo de amigos de entre 50 y 60 años, algún jubilado que hay creo por ahí, está bueno porque entonces en una situación de apocalipsis tiene más sentido que una persona de su edad tenga un montón de pelotudeces en su casa con la cual ir resolviendo lo que les vaya a ir pasando. Porque, esto no es ningún spoiler, lo que pasa es que hay una invasión extraterrestre en Buenos Aires y que te agarra en tu casa. Y justo encima empieza a aparecer o a caer una nevada mortal que te toca y te mata. Entonces tiene sentido que estas personas, este grupo, nuestro grupo protagonista, sobreviva porque está en la casa de un viejo que tiene un montón de cosas. Si esto a mí me pasa, si bien tengo algunas herramientas, chicos, hace 2 meses, después de haber vivido 7 años en mi casa, que me compré un sacacorcho. Entonces, imaginémonos el nivel de recursos que yo podría, por ejemplo, llegar a tener en caso de que esto me pase. Ninguno. También hay que tener en cuenta que El Eternauta no es una historieta que se hace conocida ahora a partir de la serie de Netflix, eso lo comentamos en el video que hablé del Eternauta específicamente, sino que se volvió fenómeno en su momento y después internacionalmente gracias a las siguientes partes que tuvo la serie, también por reediciones que se hicieron. O sea, es un clásico, no solamente acá, sino también en otros lados. Entonces, El Eternauta ya es una eminencia dentro de lo que es la historieta ya de antes de la existencia de esta serie. Entonces, como director que tiene que adaptar algo que es tan valioso, no solamente culturalmente para nosotros los argentinos, sino para quienes son fan del cómic y lo conocen, no tenía forma, digamos, de ganar si lo quería hacer paso a paso o tal cual sale en lo que es la historieta. Entonces, las modificaciones me parece que están bien porque es la manera en que uno no puede casualmente hacer una comparación cuadro a cuadro con lo que pasa con la historieta, con lo que pasa en lo que es la serie. Entonces, lo tenés que ver, si bien inspirado en lo que dice el Eternauta, lo terminas viendo como un producto nuevo que en realidad es lo que es. Y uno bastante bueno además. Una de las cuestiones que yo estuve viendo, que también se había discutido mucho, era el tema de lo que era el lenguaje. Decía, no, está muy lleno de modismos, queriendo, digamos, como imitar cómo habla el argentino, como que los diálogos no eran cosas muy orgánicas. Yo, la verdad,
al contrario. Hay una escena, bueno, y ahí casi nos metemos un poco con los spoilers, chicos. Hay una escena que es muy muy graciosa, que si Netflix me permite ponerla será puesta en este preciso momento, y si no, alguna foto alusiva, que me mató de risa porque la verdad no es que uno hable así, pero suele hacer chascarrillos del estilo. Yo hablo bastante mal, o sea, con muchos insultos todo el tiempo, y no sentí mal, digamos, cómo hablan los personajes o cómo hablan los actores, porque la verdad es que el argentino habla así. Me sentí identificada con eso y al contrario fue una de las cosas, sumado a lo que es la ambientación de los lugares, que me hicieron sentir que estaba viéndolo a través de los ojos de Argentina. Y la serie, me parece a mí, la podemos dividir entre los primeros 3 capítulos, y acá nos metemos sí de lleno con spoilers, y después los siguientes 3 capítulos, ¿no? Dentro de lo que son los primeros 3 capítulos, nosotros vamos a encontrar un desarrollo muy muy grande de los personajes, del estado de situación, del estado de locura que van viviendo las personas, o en que se encuentran las personas sobrevivientes a esta invasión extraterrestre, dentro de lo que les está pasando, ¿sí? Esos primeros 3 capítulos capaz pueden parecernos un poco lentos, casualmente por esto, pero en realidad me parece es importante porque terminan de ahondar en la psicología de los personajes, cosa que en la historieta mucho de esto no pasaba, porque la gran diferencia entre la serie y la historieta, que yo al menos veo, es que en la historieta esto pasa dentro de un grupo determinado de amigos. Son un poco los personajes que después se van sumando y que se mantienen, o sea que llegan hasta el final de lo que es la historia. Entonces todo lo vemos desde el punto de vista de Juan Salvo, con mucha injerencia de Faba y de algún que otro personajito. En cambio en la serie se toman el trabajo de agarrar y mostrarnos la psicología de cada uno de estos personajes, pero también incluir otros que no aparecen en la historieta original, como por ejemplo Elena, que se vuelve un personaje mucho más importante, que en este caso es la ex esposa de Juan Salvo. Y nos muestran un montón de otros escenarios que capaz que en la historieta no salían directamente. ¿Pero para qué? Para que nosotros podamos ir viendo cómo frente a la catástrofe los seres humanos reaccionamos de distintas formas. Algunos se organizan, otros se ponen a estafar a otra gente, otros se meten para adentro, o sea, intentan organizarse solos y sobrevivir solos, entre otras cosas, ¿no? Y eso estuvo bueno porque, como les digo, en la historieta esto mucho no sale. También dentro de esos primeros 3 capítulos, más que nada, tenemos a un Faba que nos va explicando o que le va a dar algún tipo, digamos, de condimento de ciencia ficción. Porque esto también yo lo estuve analizando, habían algunos que comentaban que la historieta en sí no era ciencia ficción, sino que más bien era literatura fantástica, si se quería, o más tirando, digamos, a ese tipo de literatura, porque no hay muchas explicaciones científicas, ¿no? Ni tampoco mucha explicación de por qué aparecen estos extraterrestres, por lo menos en esta primera parte. Y eso en la historieta es real, pero acá en la serie se nos explica que se ha invertido el magnetismo de los polos, lo cual ha llevado a que se retraigan las aguas. Por eso la hija de Juan Salvo tiene la posibilidad de volver caminando desde donde estaba con el bote. Hay un poco más de explicación científica que no aparece, por eso me parece correcto decir que la serie sí está más encarada hacia lo que es la ciencia ficción. Pero una vez que nosotros tenemos como que el encuadre de esos 3 capítulos, en donde también, por ejemplo, se hace mucho hincapié en el trauma que todo esto le genera a Juan Salvo, porque en este caso él es un veterano de Malvinas, cosa que no podía ser el Juan Salvo de la historieta, porque Malvinas no había pasado cuando se publica la serie. Una vez que nosotros tenemos eso ya establecido, vamos a la parte, digamos, del conflicto y del enfrentamiento con este ser o con estos invasores que no sabemos qué son, que pasa dentro del segundo bloque de 3 capítulos, ¿no? Que es una locura, esos 3 capítulos son realmente una locura, pero no solamente una locura en cuanto a que la historia se vuelve vertiginosa, que es lo que yo encontré en común con, por ejemplo, lo que era la historieta, que la historieta va a los palos, bueno, esos últimos 3 capítulos van igual, sino que aparte es visualmente muy, muy imponente. Y pasan, creo, la mayor parte de lo que son las mejores escenas de la serie. Ya vamos a hablar de cuáles fueron mis escenas favoritas, pero ustedes siéntanse libres de escribir en los comentarios cuáles fueron sus escenas favoritas de la serie. Y esa dualidad que plantea la serie en tan pocos capítulos me parece que está bastante interesante. Hay algunos que entiendan que eso le resta ritmo a la serie y no les gustó o les pareció, digamos, que le faltaba ahí un poquito más de ritmo o de cosa, pero la verdad que para mí funciona bastante bien, pero porque yo leí el cómic y capaz estaba esperando otra cosa. Y me ayudó, digamos, a llenar ciertos huecos capaz que yo tenía en la historieta al ser relatada la serie de esta manera.
Otra cosa de lo cual nadie creo que se va a quejar y creo que es de las cosas que más se reconoce a la serie es el tema de lo que es la música, que toda, exceptuando una canción que es del último capítulo, con el cual empieza el último capítulo, todas las demás canciones son en castellano, son argentinas además y están puestas de una manera o de una forma que uno dice, wow, la verdad que están muy bien ubicadas. Está bien. Uno puede pensar que no hay ningún talento especial detrás de este tipo de elecciones, ¿no? Pero ya sea por una cuestión de oficio o por una cuestión de arte, están muy bien puestas y por lo menos yo, que no soy gran fanática de algún artista argentino en particular, las reconocía y me hacían decir, ay, yo escuchaba de paso acá, digamos, el himno nacional argentino cuando escuchaba esas canciones, porque es difícil encontrar que estas canciones sean elegidas en otras producciones como tal. Otras cosas interesantes que yo encontré, digamos, cuando la estuve viendo respecto a lo que es en comparativa con capaz otras series de ciencia ficción, es que al ser en Argentina nosotros no es que no esté permitido, pero no acostumbramos acumular armas ni balas. Por lo tanto, las personas que puedan llegar a tener armas en su posesión son muy pocas. Pero si llega a haber una invasión como la que plantea la serie, es muy poco probable que yo, mi vecino y toda la gente de mi cuadra salgan con un chumbo a evitar que otras personas entren en su casa. Eso es muy poco probable que pase porque nosotros no tendemos a tener culturalmente armas. Cosa que, por ejemplo, si nosotros vemos series apocalípticas de Estados Unidos, todos están armados, todos sacan un chumbo y ¡pum! Y a la mierda. Por una cuestión de supervivencia, por supuesto, no digo que no, pero está como mucho más interiorizado. En cambio acá, algo que va, digamos, a lo largo de lo que es la serie es el protagonista queriendo evitar agarrar un arma, más allá del trauma que tiene casualmente por ser veterano de Malvinas. Creo que también va de la mano con esto de que en nuestra normalidad no tenemos armas, sino que casualmente el que puede llegar a saber cómo manejar un arma o ha entrenado para eso, o sea, ha pedido un permiso y ha practicado, o le ha pasado algo traumático como por ejemplo haber ido a Malvinas. Entonces me gustan todos esos detalles porque realmente retratan, creo, bastante bien cierta generalidad o ciertas cosas que tenemos en común como sociedad acá en estos lados del mundo. Algo que también me llamó la atención es esto de cómo al poco tiempo de que sucede la invasión extraterrestre, las personas por instinto nos empezamos a organizar. Nuestro grupo de protagonistas se empieza a organizar ellos como grupo y, digamos, se empiezan a organizar cada uno con sus diferentes roles, ¿no? Pero después nos muestran cómo también esto ha pasado, por ejemplo, en el barrio donde vive Faba, que también se empezaron a organizar, una vez que se organizaron en su casa, se empezaron a organizar los vecinos. Y también en el edificio donde vive Elena, que es la ex esposa de Juan, también se empezaron a organizar. De distintas maneras, mejores o peores, ¿no? No me voy a meter ahí, pero empezó a haber, digamos, como una especie de organización. Y me llamó mucho la atención porque, capaz al contrario de lo que pasaría en otras sociedades, en donde uno sí espera que el Estado, organizado de cualquier manera, te venga a dar una mano, te venga a decir, mirá, en tal lado nos estamos juntando para resolver esto, me pareció muy probable, digamos, que en todo caso intentáramos organizarnos entre nosotros, por esto de que casualmente no estamos muy acostumbrados a que venga alguien y nos dé una mano, nos las damos entre nosotros, ¿no? Ahora bien, cada forma de organización va a tener ciertos problemas que, si vieron la serie, ya más o menos tendrán una idea de cuáles han sido, pero, digamos, nosotros tendemos a organizarnos entre nosotros. No sé si uno espera, digamos, que venga cierta organización estatal a darnos una mano para nada. Y creo que por eso también, cuando es el ejército ya al final, digamos, de la serie el que empieza a organizarlos, en Campo de Mayo, además, genera cierta, digamos, resistencia por parte de Juan de querer ir para ese lado, porque uno tiene, por lo menos en este lado del globo, uno tiende, digamos, a tener cierta resistencia a la autoridad y al Estado en particular que supuestamente te quiere cuidar. Generalmente eso no son dos cuestiones que sean compatibles para nosotros, y el hecho de que también esté reflejada esa resistencia me parece bastante lógico. Como también así, a su vez, no hay resistencia o no la hay tanto cuando los que vos ves, los grupos que se organizan, son de los mismos vecinos o de las mismas personas que están buscando cuidarse entre ellos, ¿no? Y esto va de la mano casualmente con el gran eslogan con el que se ha promocionado la serie, que es con esto de nadie se salva solo, porque es verdad. Con el tiempo esta historieta fue reinterpretada por su autor como un mensaje sobre lo que es el héroe colectivo.
En la historieta no se nota tanto porque, como les digo, esto fue una elaboración que hace el autor sobre su obra varios años después, pero sí es cierto que en la historieta se ve un poco esto de que Juan Salvo, si bien es el narrador de la historia, no es el que empuja la acción. Él medio como que es llevado entre todo este vaivén intentando entender qué poronga está pasando, cómo es posible que haya una invasión extraterrestre en Buenos Aires y cómo esto repercute en él y en su familia. De hecho, los que lo van llevando y los que van apoyando, los que lo van sosteniendo cuando él no cree en nada, digamos, son sus amigos, es Faba, es Pablo, es Franco, incluso el hecho de saber que lo esperan en casa Elena y Martita, que es su esposa y su hija en la historieta. Entonces, si bien no queda explícito en ese primer Eternauta, sí es cierto que tiene coherencia que haya visto el autor a posteriori al héroe colectivo como en realidad el subtexto o la gran enseñanza que tiene, digamos, lo que es el Eternauta. Sin embargo, tenemos que recordar que el Eternauta nunca fue pensado en estos términos, por lo menos al principio. El Eternauta es como el relato de la historia de origen de un viajero en el tiempo, que es Juan Salvo y que eventualmente se convertirá en lo que es el Eternauta, ¿no? Pero lo interesante, digamos, de esta historieta es que, a pesar incluso de las intenciones del autor, esta obra ha podido sí trascender en el tiempo, viajar en el tiempo, como lo que es ahora. Y ahora lo retoma Netflix para que nosotros podamos disfrutar de la obra o por lo menos de algo inspirado en esa obra original. Pero me parece importante resaltar esto de que lo que es del héroe colectivo, si bien lo dice el autor, lo dice muchos años después, reinterpretando su propia obra. Este video yo lo había pensado como un video en realidad corto, pero no quiero dejar de decirles cuáles fueron mis 3 escenas favoritas, las que para mí son las mejores. Y se las voy a ir contando de mayor a menor, digamos. No por esto quita, digamos, que para mí toda la serie está buenísima y todas las escenas me parecieron que estaban bien hechas, estaban todas buenas y hay varias que son muy graciosas. Pero las que más, digamos, me quedaron cuando yo pienso en la serie son estas 3. Que, como les digo, si ustedes quieren dejarme en sus comentarios cuáles fueron las suyas, compartamos pareceres. La más icónica, digamos, para mí, la que más me conmocionó. Igual yo soy re llorona, así que no nos metamos en eso, pero la que más me conmocionó es la escena que sucede en la iglesia, donde empieza a sonar la canción que canta Mercedes Sosa, cuando le están tirando combustible a los cascarudos para prender fuego a la iglesia, y que encima quienes prenden fuego son 2 personas que se quedan ahí en la iglesia. Digamos, esa situación de sacrificio por el bien mayor. Esa escena me destruye. De hecho, la canción, si bien es muy conocida, yo no la conozco, pero sí reconozco lo que es la voz de Mercedes Sosa. O sea, es una voz que uno la escucha en cualquier lado y sí, es ella, ¿no? Y cuando empieza a sonar en ese contexto, ¡ay! Yo la primera vez que la vi me empezaron a caer las lágrimas, que por supuesto me las tragué para adentro para que no se notara, porque digamos, me tocó una fibra sensible que yo no sabía que tenía asociada a Mercedes Sosa. Entonces, ¿cómo, digamos, no pensar que la música en esta serie está muy bien puesta? Muy bien puesta. La segunda escena que me gustó muchísimo, y como les digo, no porque sea mejor o peor que la anterior, sino porque, bueno, nada, la primera tiene mucha carga emotiva, esta no tanto, es por supuesto la escena donde ellos están jugando al truco al principio de la serie. Hablando de modismos argentinos, es una genialidad que capaz al principio yo no entendí muy bien lo que estaban diciendo. Cuando me di cuenta dije, no pueden estar diciendo eso, y me dio mucha risa, no solamente por lo que dicen, sino por la reacción de Ricardo Darín, digamos, el personaje de Juan Salvo, de decir, hace 15 años que dicen la misma boludez y me dan ganas de llorar porque dicen esta boludez. Bueno, eso fue lo que me terminó de generar la risa, porque digo, sí, no podés. Y la tercera escena de mis favoritas, lo cual de vuelta no quita que hay un montón que están buenísimas, es la escena de la persecución en el edificio de Elena, donde lo van persiguiendo a Juan y a Elena un montón de pelados armados a su vez, que le van pegando tiros en una escalera aparte que va así para abajo y que es súper archi mega empinada. O sea, o te comes un tiro de atrás o te rompes los dientes para adelante. Me parece una genialidad, porque aparte no dicen todas las malas palabras que podrían decir, teniendo en cuenta que te están persiguiendo pelados armados, y que te tenés que tirar para afuera en todo caso como única salvación a una nevada mortal. Pero es una genialidad porque van corriendo y se genera una tensión, porque aparte las escaleras son muy angostas, se nota que son angostas mientras ellos van corriendo para abajo, y es una genialidad porque sentís la tensión de que ellos tienen que escapar. A su vez te parte el corazón ir viendo cómo los vecinos les van cerrando la puerta, y entendés también
muy allá igual, pero se entiende también la desesperación de los pelados que van atrás, que están queriendo buscar una forma de seguir sobreviviendo, y bueno, y si es a costa de estos dos pelotudos, que sea a costa de estos dos pelotudos, ¿no? Entonces me parece que son tres escenas muy representativas de lo que es la serie y también de lo que quieren transmitir, ¿no? La verdad que a mí me gustó mucho toda la serie realmente, pero esas tres escenas son las que yo pienso cuando hablo, digamos, del Eternauta. Me acuerdo de esas tres situaciones y me parece que resume, digamos, todo el contexto bastante bien. Sin querer hacer mucho más largo este video, cuando nosotros hablamos de El Eternauta, hablé muy poco de lo que había sido la vida del autor. Y me parece, Nobleza Obliga, hacer un pequeño inciso sobre esto. A los que no les interese cuál fue la vida del autor, todo bien, no hay ningún problema, nos despedimos acá, pero a los que quieran saber un poquito más, se quedan y charlamos un poquito más del tema, porque también es cierto, la obra del Eternauta adquiere, por lo menos acá, en el país, en mi país, cierta importancia también por la historia de vida que pasa el autor. No solamente porque la historieta es muy buena en sí, sino que aparte vos decís, mira, y encima le pasó esto al autor. El autor, cuando él escribe y publica El Eternauta, lo hace, ya dijimos, entre los años 1957 y 1959. En ese momento ya existía una dictadura militar, lo cual tampoco es algo muy raro en nuestra historia argentina, porque desde el año 1930 hasta el año 1983 tuvimos tuvimos 7 dictaduras militares, si mal no recuerdo, intermitentemente con gobiernos medianamente democráticos. Entonces, digamos, somos un país con una tradición de historia muy turbulenta. No podemos ser, nos cuestan mucho los grises y somos blanco y negro, es así. Pero, digamos, lo interesante de lo que le pasa al autor es que más allá de que él publica El Eternauta, que como les digo, nace como una historia de aventura, una historia de ciencia ficción, o la creación de un héroe que era este Eternauta, en forma posterior, ya entrando a la última dictadura militar que vive la Argentina, que es en el año 1976, esta persona junto con sus hijas primero que él, entran en una agrupación de izquierda que estaba dentro del movimiento peronista, que eran montoneros, que se caracteriza o que estuvo caracterizado porque hacían ciertos actos terroristas. Y aparte tendían a lo que en ese momento era calificado como pensamiento subversivo, ¿no? Entonces esto llevó a que el autor viviera los últimos años de su vida dentro de lo que es la clandestinidad, hasta que es secuestrado por la dictadura militar, esto es terrorismo de Estado, y eventualmente esta persona es desaparecida. Término acuñado acá en la historia argentina porque casualmente no estaba ni en un lado ni en otro lado, estaban desaparecidos. De esa manera se los calificaba. No solamente esto es triste por la vida, digamos, o el desenlace de la vida del autor, sino que además también es trágico lo que le pasa a su familia, y es que también son secuestradas sus 4 hijas mujeres, que son todos los hijos que él tenía. 2 de ellas estaban embarazadas. También se secuestran a sus respectivos maridos, que creo que eran 2 o 3 yernos, y ninguno de ellos o de ninguna de esas personas se vuelve a saber en forma posterior, ni siquiera de los hijos de estas 2 mujeres que, como les digo, estaban en un estado avanzado de embarazo. Entonces es muy fuerte pensar que esta serie de Netflix puede ser que esté siendo vista por 2 nietos del creador de la serie o del material original, sin saber que son nietos de esta persona. Y esto también fue una controversia cuando se estrenó la serie, que lo sigue siendo hasta este momento, porque hay quienes no quieren ver la serie o piensan que la serie ya de por sí va a ser un bodrio, porque está muy politizado por este condimento, que no es un condimento, es parte de la historia y de la historia de lo que somos. Entonces ya es un elemento que hace que la gente no lo quiera ver. Yo honestamente, a ver, yo creo que se puede disfrutar perfectamente la historia sin tener en cuenta todo esto si es que no te interesa o no tenés ganas de interiorizarte. Hay quienes dicen cómo vamos a legitimar, digamos, esta obra siendo que fue hecha por un terrorista. A ver, la realidad de la cuestión es que esta persona, si hizo algo de forma activa para dañar a alguien, es algo que siempre quedará en la total y completa nebulosa de lo incógnito, de lo imposible de probar,
porque a esa persona no se le hizo un juicio como correspondía, ni tampoco se le garantizó los derechos mínimos que se garantizan para estos casos de acuerdo a lo que dice nuestro ordenamiento jurídico. Y eso es así, no importa si te gusta o no te gusta, o estás de acuerdo o no, o si fueron o no fueron 30.000. La realidad de la cuestión es que el autor de este libro desaparece de la vida de esta manera, lo cual es muy trágico. Pero aún si esto a nosotros no nos interesa o no nos interpela de ninguna manera, que es completamente válido, no dejen de querer ver, digamos, la serie solamente porque piensan que está politizado. Absolutamente cualquier historia que nosotros leamos o que sea adaptado a una serie se encuentra politizado en el sentido de que responde a un determinado contexto histórico. Que se traiga a colación, digamos, la historia del autor es inevitable porque es la persona que lo escribe y además porque también está muy relacionado con el mensaje que da la serie, lo cual no quiere decir que se pueda ver sin pensarlo en términos políticos a nivel partidario, ¿sí? ¿Me explico? Así que, nada, mi mensaje al final de todo esto es que vean la serie, está muy buena, se merece que le den la oportunidad y de vuelta, si esta parte, digamos, de los complementos del producto de la serie no les interesa, que es, por ejemplo, averiguar sobre la historia de vida de Oesterheld, que es el guionista de la historieta original, está perfecto. No lo dejen de ver, porque más allá de eso, capaz que la serie les gusta. Y aparte viene una segunda temporada. Así que quiere decir que cuando venga la segunda temporada vamos a estar hablando de esto. Una cosa también que me olvidé de comentar es que si bien viene una segunda temporada, la idea del director es que se finiquite la historia en 8 capítulos más. No pareciera que vaya a haber más de 8 nuevos capítulos. Algo interesante es que también el director ha comentado que lo que se va a adaptar es todo lo que pasa dentro de El Eternauta 1, que es el que vimos en mi video de hace 2 semanas para atrás, pero que igualmente hay algunos elementos que van a sacar de El Eternauta 2 y 3, según parece. Yo creo, y que se van a incluir dentro de la serie. Yo creo que a colación de esto, todos estos temas de los flashbacks, que supuestamente que no son flashbacks, son flash forward, que tiene Darín, digamos, a lo largo de la serie, que al final dice, esto ya lo viví, me parece que tiene que ver con esto de que, claro, en algún momento el Eternauta, como entra al final de la historieta, entra en un loop, en algún momento de ese loop se empieza a acordar de que esto ya lo ha vivido. Esos déjà vu me parece que está relacionado con eso, entonces puede ser que haya varios elementos que nosotros no reconozcamos de la historieta o de la parte 1, porque en realidad van a estar traídos de la parte 2 y 3. Ya veremos, la verdad que yo la estoy reesperando, pero también es cierto que todavía no está grabada esa parte, así que me parece que tenemos un par de añitos todavía para esperar. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. ¿Vieron la serie? ¿Les gustó la serie? Por favor, dejen todo eso en lo que son los comentarios. Yo, por mi lado, me voy a despedir porque me tengo que ir a seguir estudiando para los parciales. Realmente, chicos, los que están estudiando para parciales o finales, toda mi solidaridad en este momento, porque la verdad que yo, así, detonada, no tengo idea de nada, no sé nada y tampoco sé cómo me va a ir. Espero que bien, por supuesto, pero estoy ya, no. Así que bueno, espero que les haya gustado de vuelta muchísimo este video. No se olviden de suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho y de compartir este contenido si les ha gustado todavía más. Yo por mi lado me despido y los espero el viernes que viene con un nuevo video. ¡Besos!